Hola, buenos días. Vamos a dar una clase más de electromagnetismo. En esta ocasión vamos a hablar de la óptica geométrica, ¿vale? Entonces, este va a ser es el correspondiente al tema 11 y todo el tema de la óptica geométrica está dividida en dos partes. Va a abarcar el tema 11 y el tema 12. En esta ocasión, en el tema 11, nos preocuparemos de las imágenes por reflexión, que son las formadas por espejos, ¿vale? Esos espejos pueden ser planos o esféricos, ¿no? Como el que tenemos aquí en esta figura, que es una imagen, un dibujo de Scher, ¿no? Scher, ya sabéis que era bueno, no sé si lo conocéis, pero bueno, era un matemático artista holandés que hizo unos dibujos muy famosos de unas escaleras que tú subías y subías y subías, pero volvías al mismo punto. Y se preocupó también o hizo muchos dibujos sobre los fenómenos ópticos como los que vemos aquí. Entonces aquí vemos la imagen que se forma cuando sujetas una esfera con una mano. Una esfera que refleja la luz. Es muy complicado de hacer este dibujo y el hombre, pues la verdad que tenía una habilidad tremenda, ¿no? Los distintos conceptos que vamos a ver, empezaremos por el caso más sencillo de la reflexión, también veremos brevemente la refracción para el caso de una superficie plana, y después pasaremos a hablar de espejos cóncavos y espejos convexos, ¿vale? Entonces, si lo que tenemos es un espejo plano, ¿cómo construimos o cómo vamos a trabajar este concepto de las imágenes? Bueno, pues lo primero que hacemos es imaginar que tenemos el punto de luz que queremos ver qué tipo de imagen forma. Bueno, lógicamente, imaginaros que lo viéramos directamente. Pues si yo tengo aquí un punto y aquí está mi ojo y estoy mirando ese punto, pues mi cerebro reconstruye los rayos, o cuando mi cerebro recibe dos rayos luminosos que, como si partieran de ese punto, pues lo reconoce como una imagen, ¿no? Cada punto de una imagen, pues le ocurriría lo mismo. Si en lugar de ser una fuente puntual fuera una fuente extensa, pues cada punto de esa fuente emitiría dos rayos y mi cerebro es capaz de interpretarlo como un punto, incluso decirte aproximadamente la distancia, ¿no? Como tenemos dos ojos, pues hace ahí una operación y ve un poco los ángulos con los que llegan los distintos rayos al ojo, y entonces podemos tener una percepción visual de la distancia. En dos dimensiones, pues eso no pasa porque todos los rayos pues salen, digamos, llegan a los dos ojos aproximadamente con la misma distancia. Quiero decir, si estamos mirando una pantalla, la imagen es única y nuestros dos ojos lo perciben como una única imagen, por eso no podemos reconstruir la distancia en 2D. Bueno, claro, ¿qué pasa si en lugar de preocuparme por cómo veo un objeto directamente, pues lo que quiero ver es qué ocurre cuando, por ejemplo, aquí hay una superficie reflectante, ¿no? Bueno, pues si tengo una superficie reflectante, estos rayos o este objeto va a seguir emitiendo luz, y si ahora en lugar de estar aquí, pues me pongo aquí, para que tenga más claridad este diagrama, voy a borrar esta línea. Bueno, pues mi cerebro o los rayos luminosos, pues sabemos del tema anterior que un rayo luminoso que llega a una superficie reflectante se refleja en ella usando una ley que ya conocemos, que es la ley de la reflexión, ¿no? Que nos decía que se reflejaba el ángulo de incidencia con respecto de la normal, pues era el mismo para el ángulo de incidencia y para el rayo reflejado, ¿no? Teta sub i prima era el mismo que teta sub i, ¿vale? Bueno, pues eso es con un rayo, pero es que aquí este objeto emite rayos en todas direcciones, ¿no? Entonces fijaros que, por ejemplo, un segundo rayo que estuviera aquí, vamos a pintarlo así, pues este rayo se va a reflejar con otro ángulo, ¿vale? Y entonces fijaros que mi cerebro, pues ve, en el fondo ve algo bastante parecido, ve dos rayos que llegan con cierta divergencia, que se están separando entre sí, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí mi ojo, pues mi cerebro ve dos rayos que
están separándose entre sí. Lo que pasa es que, claro, él no sabe que aquí hay un espejo. Mi ojo no sabe que aquí hay un espejo. Entonces, nuestro cerebro lo interpreta como si estos rayos hicieran una continuación, que llamaremos continuación virtual. Ay, estoy haciendo un poco regulero el diagrama. Me puedo morir aquí haciendo. A ver, aquí, así, ¿vale? Entonces mi cerebro hace una continuación virtual. Este dibujo es un poco chapucero, pero bueno, me va a servir. Vale, punto gordo. Y entonces pues reconstruye el objeto aquí, en la continuación virtual de esos dos objetos. Si hacemos esto bien, con sus ángulos bien y tal, pues veremos que la posición de este punto virtual, de esta imagen, esto ya sería, es lo que llamamos la imagen, esto también es una imagen, pero es una imagen real, esto sería una imagen virtual porque no está formada por rayos reales, digamos, son continuación virtual de los rayos. Virtual quiere decir que es como si estuviera, pero no está. Y entonces esta distancia pues es la misma en un caso y en otro, ¿vale? Entonces, esta distancia puede ser distancia P y esta distancia Q, pues la distancia entre el objeto real y el objeto virtual es el mismo. Entonces nuestro cerebro lo que ve es dos cosas. Primero ve los rayos reales que le llegan de este objeto directamente al ojo, y eso sí, efectivamente lo interpreta como un punto luminoso, pero es que también ve otro objeto luminoso justo al otro lado del espejo, a la misma distancia que está el objeto real, se forma esa imagen virtual. Esto es lo que tenemos aquí mejor dibujado, desde luego. Tenemos el punto objeto, y aquí pues la reflexión de los distintos rayos. Siempre esa continuación virtual de los rayos forma el punto imagen o la imagen a una distancia que es la misma que a la que está el objeto del espejo, ¿vale? Entonces nuestro cerebro vería dos imágenes, una formada por el objeto y otra por el punto imagen. Si estamos en una superficie refractora, esto sería reflectora, pero ¿qué pasa si estamos en una superficie refractora? ¿Vale? O en el caso de la refracción. Pues vamos a hacerlo. Imaginad que tenemos aquí un medio con un índice de refracción n2. Aquí n1. n2 es mayor que n1. Entonces hacemos aquí un dibujo del punto objeto, del objeto P. Este sería P'. Y este objeto pues emite rayos en todas las direcciones. ¿Vale? Así, así, así y así, ¿vale? Claro, sabemos por la ley de la refracción que el ángulo refractado o los ángulos incidentes y refractados están relacionados mediante esta expresión, donde θ1 es el ángulo que forma con respecto a la normal y θ2 pues también, solo que es para el rayo refractado, ¿no? Bueno, en este caso pues si tenemos que n2 es mayor que n1, entonces el ángulo θ1 va a tener que ser mayor que el ángulo θ2. Otra forma de verlo es, si lo pensamos como un medio que es ópticamente más denso, aquí la luz viaja más lento y en este medio pues la luz viaja más rápido. Entonces los rayos tienden a separarse de la normal. ¿Vale? En este punto se separan de la normal. Dependiendo ya de... Este si llegaba a normal, aquí pues va a continuar normal. Si θ1 vale 0, θ2 va a valer 0 también. Y estos se van separando de la normal. ¿Vale? Si hago la misma operación, hago la continuación virtual de los rayos, pues veré que aquí es donde se está formando una imagen P', y entonces mi cerebro lo que va a interpretar es que ese objeto, en lugar de estar aquí, lo va a colocar, porque claro, los únicos rayos que le llegan son estos, pero entonces hace la continuación de estos rayos como si viajaran en línea recta, y entonces coloca el objeto aquí. En este caso sería más cerca de la superficie, ¿vale? De lo que realmente está. Eso, pues podemos ver ese efecto
cuando, por ejemplo, tienes un objeto dentro de agua, pues si queréis hacer la prueba, ponéis algo dentro de agua y si lo miráis desde la superficie, por encima de la superficie del agua, el objeto da la sensación que está más arriba y sin embargo si miráis el vaso por el lateral, pues entonces el objeto está más abajo, ¿no? Muy bien. Vale, pues fijaros que mm, la, la distancia, vamos a hacer unas cuantas definiciones. Primero vamos a hablar de la distancia objeto, que es la distancia entre el objeto real y la superficie reflectora. Q es la distancia de la imagen, es esta definición que ya hemos hecho aquí, ¿vale? Pero ya la fijamos. P, cuando hablemos de P, pues eso va a ser la distancia objeto y Q va a ser la distancia imagen. Aunque hablemos de distancia, en realidad estas distancias, ya sabéis que la definición matemática de distancia es una cantidad que es siempre positiva, pero en este caso nosotros puede ser que la usemos positiva o negativa. Ya fijaremos el convenio de signos en un momentito. Después tenemos el punto I, o aquí por ejemplo le llamamos O' o P', pues es el punto que está detrás del espejo donde se forma la imagen y es la imagen del objeto, ¿no? Que podemos usar la letra O, usaremos muchas veces la letra O. Después, pues vamos a decir que una imagen es real cuando se forma por rayos luminosos eh, reales, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, aquí el objeto, si miro directamente el objeto, pues esa imagen es real, ¿vale? Está formada por rayos que cuando... O sea, si me pongo aquí, ¿vale? Si me pongo aquí y miro este punto, ese punto es esa imagen, el punto P, es un punto real, es una imagen real. Sin embargo, si se forma por la continuación virtual de los rayos, lo que hemos hecho aquí, lo que hemos representado con la línea discontinua, pues esa imagen no es real, sino que es virtual, ¿vale? Y después, por otro lado, pues también otra definición que vamos a utilizar es el aumento lateral, ¿vale? El aumento lateral es sencillamente, pues si he representado un objeto que tiene un tamaño h, pues es la comparación entre la altura de la imagen que ha formado ese objeto con el tamaño del objeto, ¿vale? Si a la imagen le llamo h' y el objeto le llamo h, pues el aumento lateral m pues es sencillamente h' partido por h. Fijaros, esta imagen en este caso, en este tipo de espejos, la imagen que se forma está colocada del derecho, ¿vale? Está con la misma orientación que el punto objeto. Sin embargo, pues no siempre tiene por qué ser así y entonces en ese caso pues h' sería negativa. En lugar de ser los dos tener el mismo signo, pues h' podría llegar a tener signo contrario, o a lo mejor si yo he colocado h en otra posición, en vez de apuntando hacia arriba lo he colocado hacia abajo, pues pueden tener signo diferente, ¿vale? Entonces en ese caso pues fijaros que el aumento lateral tendría un signo negativo. Cuando eso pasa, pues lo único que nos está diciendo esta fórmula es que la imagen se invierte con respecto de la original. Con respecto a esto de las imágenes invertidas, bueno, pues siempre se dice que un espejo pues invierte la imagen. Una forma de entenderlo es, si cogemos un sistema de coordenadas, vamos a ver lo que le pasa a un sistema de coordenadas, ¿no? Y si os fijáis nosotros, siempre que hemos dibujado un sistema de coordenadas, pues hemos utilizado este esquema, ¿no? Hemos cogido X, si fijamos dos coordenadas, si por ejemplo ya cojo X e Y, pues entonces esta tiene que ser Z, ¿vale? Este sistema de coordenadas se le llama cíclico, ¿vale? Cuando yo cojo X y lo hago sobre Y y hago el producto vectorial sobre Y, pues eso me tiene que dar el vector Z, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando tengo un espejo, cuando pongo esta imagen con respecto a un espejo, fijaros, este punto X estaría más cercano, el origen estaría pues, a esta distancia, el punto Y estaría aquí y el Z estaría aquí, ¿vale? Entonces, fijaros, este era el vector X, vamos a llamarlo X', este sería el vector Y', y este sería el vector Z', ¿vale? Pero fijaros que este sistema de coordenadas ya no es cíclico.
Si ahora cojo esto y hago aquí la misma operación, el producto vectorial de x' por y, el vector que yo debería tener está hacia abajo. Sin embargo, pues el vector que yo obtengo es el z, o sea, o el que realmente, o el que tengo aquí en este mundo invertido, pues es el vector z', ¿no? Entonces este es anticíclico. Aquí se cumple que después de la x viene la y después de la y viene la z, ¿vale? Y en este, pues no es así. En este, si quiero seguir escribiendo esto, pues tengo que escribirlo de esta forma. Tengo que decir que después de la x viene la z y después de la z viene la y. ¿Vale? Ahora sí, si hago x por z me da y, haciendo el producto vectorial usual, z por y me da x, ¿vale? Pero fijaros que este es en orden contracíclico y este es en orden cíclico. La explicación es esa, es pinta un vector y verás que al final lo que ocurre es que se invierten. Sí, pero la forma de entenderlo es sencillamente esta, es viendo los puntos donde se forma la imagen de distintos puntos objetos, esta vez cogidos de una forma un poco más sistemática. ¿Vale? Vale, vamos a ver un poco este ejercicio, que no lo vamos a hacer con mucho detalle, solamente pues así de una forma más bien visual. Fijaros, si tengo aquí por ejemplo un objeto, pues y quiero ver las imágenes que se forman, pues tendría que tirar pues todos los rayos, ¿vale? Pasa que claro, los que tire de aquí para allá, pues tampoco me interesan demasiado, formarían imagen en este punto igualmente, pero bueno, no son especialmente interesantes. Pero sin embargo, fijaros que los rayos que salgan hacia acá se van a reflejar y van a continuar por aquí y van a continuar por aquí. Si hago la continuación virtual de esos rayos, pues van a formar varias imágenes. Van a formar una imagen aquí, otra imagen aquí y otra imagen aquí. Esta imagen eh, se forma por los rayos que fueran directamente hacia acá. No lo estamos viendo. Vale, a ver, voy a hacerlo. A ver, vamos a pintar. Vale, pues una imagen que fuera hacia acá. Fijaros que esto es muy cutre, pero la continuación virtual sería hacia acá, ¿vale? Entonces esta sería la imagen 2, ¿vale? Pero claro, lo interesante de este caso, voy a borrar porque se salía mucho el dibujo. Lo interesante de este caso es que se forma aquí una tercera imagen. También podemos establecer una analogía con los espejos cuando se colocan uno frente al otro, pues se ve una imagen reflejada infinitas veces, en el fondo es un efecto bastante parecido a esto que tenemos aquí. La continuación de los rayos, la continuación virtual de los rayos, pues va a generar una imagen en bastantes puntos, no estamos ya limitados a solamente un punto. Bueno, pues una cosa que vamos a necesitar es establecer un convenio de signos, como por ejemplo este que tenemos aquí. Vamos a utilizar dos convenios de signos. Este va a ser válido para este tema, para el tema de óptica geométrica. Y después para el tema siguiente tendremos un convenio de signos ligeramente distinto. Pero es importante diferenciar las dos situaciones. Una vez o en una ocasión estamos hablando de espejos y en otra ocasión estamos hablando de superficies refractoras, ¿vale? Que son las que veremos después. Cuando estemos hablando de espejos, pues entonces vamos a seguir este convenio. Cuando hablemos de la localización del objeto, de la distancia P, esta de aquí, pues si está delante del espejo, si el objeto está delante del espejo, el objeto real, ¿vale? Entonces en ese caso hablamos de, o sea, esa distancia P va a ser positiva, ¿vale? Y
Y si está el objeto, es un objeto virtual, un objeto que estuviera, la imagen de ese objeto, lo que yo quiero reconstruir está detrás de ese objeto, está detrás del espejo, pues entonces tenemos que P es negativo, ¿vale? Cuando hablemos de la imagen, exactamente lo mismo. Si la imagen está delante del espejo, entonces es positiva. Y si está detrás del espejo, entonces es negativa. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Pues P es positivo y Q es negativo, porque está detrás del espejo, ¿vale? Fijaros, esto es importante porque normalmente las distancias siempre las habíamos tomado como positivas. La definición de distancia viene del módulo del vector de posición y un módulo siempre es un número o cero o positivo. Pero en este caso no. Cuando utilizamos el convenio de signos para la reconstrucción con rayos, pues no estamos en esa situación. Después, la imagen, pues lo mismo. Esto ya lo hemos comentado. Cuando la imagen es vertical, entonces va a ser positiva, y cuando la imagen está invertida va a ser negativa. Después hablaremos de distancia focal y radio para los espejos cóncavos y convexos. Y el criterio va a ser que si es un espejo cóncavo, entonces su radio, tanto su radio como su distancia focal van a ser positivos. Y si es un espejo convexo, entonces van a ser negativos. En el fondo, no hay que saber nada nuevo. Siempre lo que estamos diciendo es que los objetos que están delante son positivos y los objetos que están y las distancias que están detrás son negativos. Es muy fácil. Pero con un espejo cóncavo, pues entonces dices, ahora me tengo que acordar de si es cóncavo, si no. No, en realidad fíjate, si es cóncavo tiene esta forma, este espejo, los rayos vienen por aquí. Y entonces lo que estamos diciendo es que el radio, perdón, el centro del espejo está delante del espejo. Este sería el centro de curvatura del espejo, ¿no? Pues entonces, si el centro está ahí, fijaros, la distancia entre el centro y el espejo queda delante del espejo, ¿vale? Y entonces, por eso es positiva, ¿vale? Pero no es nada especial, es lo mismo que teníamos antes, es las distancias que se miden, que quedan antes del espejo, en este caso el radio y la distancia focal quedan antes del espejo, pues entonces son positivas. Y justo lo contrario cuando están detrás del espejo. Con el aumento M, pues ocurre, bueno, es sencillo, digamos que vamos a considerar como positivo cuando la imagen es vertical. Esto ya lo hemos comentado. Vale, pues ahora que tenemos esto más o menos claro, vamos a ver qué ocurre o vamos a estudiar ya en detalle los espejos cóncavos. Entonces, pues en un espejo cóncavo tenemos esta situación, R ya hemos dicho que es positivo, el centro de curvatura está aquí, y los rayos de luz pues se van a reflejar aquí, ¿no? Se reflejan siguiendo la misma ley que hemos visto anteriormente, la ley de la reflexión. Pero claro, esta vez pues la situación se complica porque según dónde dé, en qué es parte de la superficie D, pues se van a reflejar en una dirección o en otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues si quiero representar este punto objeto, cuando el rayo venga por aquí, pues se reflejará hacia abajo, y cuando venga por aquí, pues se reflejará hacia arriba. Fijaros, siempre puedo hacer esto, o sea, tengo aquí el objeto, perdón, el espejo. Vamos a suponer que el radio de curvatura es este. Y voy a pintar la imagen de un objeto que estuviera ahí, ¿vale? Voy a pintar esta línea, la voy a pintar, que no va a ser práctica. Este es el eje del espejo, esto lo vamos a llamar eje del espejo. Y entonces si tiro un rayo, más o menos así, fijaros que la normal de este espejo pues va así, y el rayo pues se refleja siguiendo la misma ley de la reflexión, y entonces se tiene que reflejar tal que así, ¿vale? Va así, refleja así. Si llegara recto, pues se refleja con el mismo ángulo, entonces con ángulo cero, y entonces vuelve por donde ha venido. Y si viene por aquí abajo, este no da igual donde lo hagas, viene por aquí abajo, se refleja
con el mismo ángulo, ¿vale? Estoy trazando aquí una normal y se refleja. Fijaros que independientemente de dónde salga de la dirección que lleve el rayo, pues sobre todo si estás muy, muy cerca del eje, pues van a pasar todos por el mismo punto. Ese punto es el que vamos a llamar punto focal, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos una fotografía donde se ve justamente esto. Rayos que llegan paralelos al eje, se reflejan formando el ángulo que sea y pasan por este punto. Los que vienen directamente por el eje pues se reflejan a través del eje y ya está, lo que viene en una superficie que está perpendicular. Y estos de aquí pues les pasa lo mismo. En este mismo se van a concentrar todos en este punto y ese punto lo llamaremos punto focal, ¿vale? Fijaros, ahí vamos a utilizar el programita este que me van a denunciar. Vamos a ver un espejo convexo, no, perdón, cóncavo. Y entonces vamos a ver un poco qué ocurre con esto. Fijaros, un rayo que llega por aquí, se refleja por aquí. Si vienes por aquí, vuelves por donde has venido. Y si vienes por aquí, te reflejas por el mismo punto. Independientemente de donde yo mueva esto, fijaros que el punto por el que pasa es aproximadamente el mismo, ¿vale? Independientemente de donde estoy. Voy a darle un poquito más de curvatura al espejo. Perdón. Sí, para que sea más curvo. Entonces bajo el radio. ¿Vale? Fijaros, si hago esto, muevo esto por aquí, fijaros que el punto no es exactamente el mismo, no está siempre pasando por el mismo punto, ¿lo veis? ¿Vale? Aquí ya se nota bastante más. No está siempre pasando por el mismo punto, es decir, es como si el punto focal se estuviera moviendo, no estuviera del todo bien definido, ¿vale? Eso es porque estamos considerando un espejo donde la curvatura empieza a ser muy importante. O sea, digamos, tengo que tener en cuenta eso cuando la curvatura es grande, la curvatura del espejo es grande. Voy a exagerarlo todavía un poco más. Vamos a hacer esto. Fijaros, esto, si hago así, fijaros cómo se va desplazando muchísimo el centro de curvatura, ¿vale? Sobre todo cuando me voy a los extremos, ¿vale? ¿Vale? Pero fijaros que hay una zona, más o menos aquí, donde realmente no varía apenas. Ese punto no apenas está variando. ¿Vale? Ese punto puedo considerarlo como si fuera realmente un punto. Esto no es un punto, pero si me quedo solamente en esta zonita de aquí, pues esto sí, lo puedo considerar más o menos un punto, ¿vale? Es decir, si me quedo muy cerquita del eje óptico, entonces realmente el punto focal es realmente un punto, y entonces esa aproximación es la que nosotros vamos a usar. Nosotros siempre vamos a considerar, en todas las fórmulas que veamos, en lo que resta de este tema, pues vamos a considerar que estamos muy cerca del eje. Y entonces, en esa situación, ¿qué aproximación estamos haciendo? Bueno, en el fondo, si os fijáis, lo que estamos haciendo es despreciar la curvatura del espejo, en el sentido de que la tenemos en cuenta para calcular la reflexión de los rayos, pero no tenemos en cuenta la distancia extra que emite el espejo debido a la curvatura, ¿vale? Es decir, los rayos, estamos considerando que esto, en lugar de ser una curva, está formando un plano donde se reflejan los rayos, lo cual no es correcto, pero bueno, es una aproximación, es para simplificarnos la vida. Fijaros, en el caso real, lo que tengo no es eso. En el caso real, la reflexión no se produce aquí, se produce aquí. Y entonces, pues por supuesto, el punto focal pues, no va a estar en esa posición tan concreta. Pero si me quedo en esta zonita, pues puedo hacer una buena aproximación. La aproximación parcial la puedo hacer realmente en cualquier lado, solo que tengo que escribir una fórmula aquí, pero imaginaos que tuviera una segunda situación en la cual yo me interesa esta zona del espejo. Bueno, pues siempre y cuando me quede más o menos ahí en esa zonita pequeña y considere el espejo así más o menos plano, cambiaría totalmente el eje, pero podría hacerlo. No vamos a hacer ese tipo de situaciones. Nosotros nos vamos a centrar en este tipo de aproximaciones. Solamente siempre que estemos cerca del eje. Esa aproximación se recibe nombre propio,
que es la aproximación paraxial, la aproximación de rayos paraxiales. Prácticamente para es casi prácticamente en el eje, casi en el eje, ¿vale? Fijaros, si no hacemos eso, pues ¿qué ocurre? O sea, si nos fijamos en el caso real, ¿qué ocurre? Pues en situaciones en las cuales hay mucha curvatura, como por ejemplo esta que está aquí representada, fijaros, los rayos que salen de un punto no atraviesan todos un punto concreto. Algunos pasarán por aquí, otros pasan por aquí, pero no pasan un único punto, como más o menos se ha intentado representar aquí, ¿vale? Aquí ocurriría lo mismo, pero como se ha hecho un poco de trampa y el ángulo es el mismo arriba y abajo, pues sí, por supuesto pasan por el mismo punto. Pero si te fijas en rayos intermedios también tendrías esta aberración. Y entonces, pues, claro, ¿qué ocurre? ¿Cómo lo percibe esto el ojo? Bueno, pues nuestro ojo reconstruye una imagen aquí de este objeto, toda la luz de ese objeto, pues parte la pone aquí o ve un objeto aquí, pero también está viendo un objeto aquí, un objeto aquí. Pero claro, originalmente esto era un punto, entonces el efecto que nosotros vemos es una imagen difusa, no es ya un punto, sino que es un punto distribuido. El punto se ha transformado en una nube de luz, ¿vale? Entonces eso lo vemos como algo desenfocado, la imagen la veríamos desenfocada. Cuando ocurre eso, pues decimos que estamos ante una aberración esférica, producida por el efecto de la esfericidad de los espejos o de las lentes, ¿vale? Pero ya os digo, nosotros, todas las fórmulas que vamos a ver, estamos suponiendo que todos los rayos son muy muy cercanos al eje, y entonces la aproximación que hacemos es que el espejo, en lugar de ser, o digamos los rayos, en lugar de reflejarse en la curvatura real, en la distancia real generada por la curvatura, en el fondo vamos a suponer que está todo prácticamente en un plano, todo localizado aquí, ¿vale? Es una aproximación un poco burra, no es como todas las aproximaciones, pues tiene su rango de validez, no siempre va a valer, depende del espejo. Muy bien, pues vamos entonces a deducir una fórmula que nos permita predecir siempre, dado un radio de curvatura de un espejo y un objeto, vamos a predecir siempre dónde se va a formar la imagen, ¿vale? Entonces, a ver, ¿cómo hacemos esto? Pues vamos a tirar un par de rayos. Voy a dibujar esto. Entonces, vale, tengo aquí un espejo. Vale, y voy a dibujar el eje axial. Bueno, más o menos así. El eje axial. Aquí tengo un objeto, ¿vale? Y quiero ver la imagen que va a formar este objeto, ¿vale? Entonces, fijaros, pues ¿qué hago? Hago lo mismo que hemos hecho antes. Voy a intentar voy a tirar unos rayos y, claro, preferiblemente voy a tirar rayos que yo sé cómo se van a comportar. Entonces, por ejemplo, imaginaos que yo tengo este punto. Pues si yo tiro un rayo que llega al espejo perpendicular a él, yo sé que ese rayo va a volver por donde ha venido, ¿vale? Pues eso voy a hacer. Voy a tirar un rayo que vuelve por donde ha venido, ¿vale? Este viene por aquí, rebota y se vuelve por aquí, ¿vale? Si hago la continuación virtual, pues continúo por aquí. Vale, pues ese rayo yo sé por dónde va. Y después también hay otro rayo que sé que si da aquí, pues va a reflejarse ahí con el mismo ángulo. Y estos puntos los tengo bastante bien controlados. Voy a hacer el espejo con un poco menos de curvatura, porque si no va a ser un poco burro la aproximación parcial. Vale, pues otro punto va a ser justamente este de aquí. Viene por aquí y se refleja. Joder. Así. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a hacer un poquito de geometría. Vale, pues si esta distancia le voy a llamar h.
Fijaros, otra definición que había dado era la distancia al espejo. Fijaros, la distancia, ¿cómo la dibujo? La dibujo hasta aquí, ¿vale? Estoy suponiendo que el espejo, en la aproximación parasial, yo supongo que el espejo es como si fuera un plano dibujado aquí, en lo que respecta a la posición del espejo, a cada punto del espejo. Aunque después la curvatura o la reflexión de los rayos sí la voy a estudiar teniendo en cuenta la curvatura, pero lo que es la posición necesito que esté bien definida, porque no puede ser que si un rayo viene por aquí esté a una distancia del espejo, otro rayo que viene por aquí está a otra distancia. Se complica mucho el problema, pero por eso hacemos la aproximación parasial que hemos comentado hace un momentito. Entonces esa distancia se llama P. Después también sabemos que, por ejemplo, a este ángulo le podemos poner nombre propio. Se llama alfa. Vale, y fijaros, lo que yo quiero es ver la imagen que se forma, o la imagen que forma. Como por lo que hemos visto antes, cuando trazaba estos diagramas de rayos se iba a formar imagen en los puntos donde se cruzaban esos rayos. Entonces en este caso la imagen va a aparecer aquí, en H'. Va a ser aquí. Esta sería la imagen H', que vamos a llamar a este punto pues el punto imagen. ¿Vale? Este sería el punto objeto y este es el punto imagen. Claro, si seguimos empleando las definiciones que hemos dado, pues con esas definiciones esta distancia sería Q, ¿vale? Y en el fondo yo lo que quiero es algo o una fórmula que me relacione P y Q, ¿vale? Empleando pues, parámetros del objeto, del espejo. Muy bien, pues fijaros, puedo pintar este ángulo, o puedo decir que este ángulo de aquí que lo voy a llamar θ. Entonces puedo relacionar H partido por P es, estoy viendo aquí un triángulo, voy a pintarlo así en azul, este triángulo de aquí, ¿vale? Este triángulo de aquí, fijaros que su H y P, o sea, los dos catetos, pues están relacionados con θ con esta expresión. Gente de θ, ¿vale? Vale, pues bueno, eso por un lado. Y por otro lado tenemos este otro triángulo de aquí. Voy a pintarlo esta vez en rojo. ¿Vale? Y de ese triángulo vemos una relación entre H' y Q. Fijaros, lo que tenemos aquí es un poco distinto porque H' partido por P, esto es un número negativo, ¿vale? ¿Por qué? Perdón, partido por P no, es partido por Q. Partido por Q, esto es un número negativo. Q hemos dicho que es positivo, H' está invertido, entonces es negativo. Fijaros que eso lo podemos ver porque realmente este ángulo θ, si cogemos aquí el origen, por así decirlo, pues si este ángulo es positivo, vamos a considerarlo positivo, entonces este ángulo es negativo. Igual que el positivo, solo que he cambiado de signo. Entonces este es lo mismo que menos θ, pero fijaros que esto es un número negativo porque... ¿por qué? Bueno, pues porque la tangente de menos θ es lo mismo que el seno de menos θ partido por el coseno de menos θ. El coseno es una función simétrica, entonces el coseno de menos algo es lo mismo que el coseno de algo. Y el seno de menos algo es lo mismo que el menos seno de algo, ¿vale? Y entonces esto ya es otra vez la tangente, y entonces esto es la menos tangente de θ, ¿vale? Entonces esto es aquí, menos tangente de θ. ¿Vale? Bueno, esto por un lado, ya tenemos una relación, porque ahora esto lo podríamos igualar. H partido por P es igual a menos H' partido por Q, ¿vale? Esta va a ser una de las expresiones que nos va a ser muy útil. Fijaros que nos da ya también nos permite ver el aumento lateral en función de la distancia, porque si ahora cogemos H' partido por H, que esta era la definición que habíamos dado de M,
del aumento lateral, pues entonces tenemos que eso es lo mismo que menos Q partido por P, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto por un lado. Lo que pasa es que ahora todavía no sabemos, tenemos 4 incógnitas, por así decirlo, no sabemos cuánto vale H', y tampoco sabemos cuánto vale Q. Vamos a dar por hecho que H y P sí son datos del problema, pero todavía no sabemos cuánto valen H' y Q, ¿vale? Entonces necesitamos otra ecuación que nos la va a dar justamente esta expresión de aquí, o estos ángulos de aquí, porque fijaros que esto de aquí, este es el centro de curvatura, ¿vale? Hemos tirado un rayo que pasa por el centro de curvatura, se refleja y hace esto. Entonces fijaros, si esta distancia de aquí la llamo R, pues podemos escribir la siguiente fórmula. Sabemos que este triángulo de aquí, ¿vale? Lo voy a pintar esta vez en verde. Este triángulo de aquí cumple esta relación, cumple que h partido por esta distancia, pues eso también es una tangente. Entonces la tangente de alfa es igual a h partido p menos r. P menos r porque esta distancia de aquí pues es p restándole r, p menos r. Como son todo cantidades positivas, no tengo ningún problema, puedo hacerlo sin problema. Vamos a ver qué pasa con esta otra tangente. Lo voy a pintar también de verde. O de azul, no, de azul, de amarillo. Este de aquí. Vale. Pues fijaros que en ese caso tengo que la tangente de alfa es, este ángulo es h', h' menos h'. Bueno, esto es negativo, ¿no? Y esto es un número positivo, tal y como yo lo he dibujado. Pues entonces aquí voy a ponerle un signo menos. Y aquí pues tengo R menos Q, ¿vale? Como estas dos cantidades tienen que ser iguales, pues tengo que H' partido P menos R tiene que ser lo mismo, H partido P menos R tiene que ser lo mismo que menos H' partido R menos Q. ¿Vale? Y entonces despejamos de aquí, tenemos que H' partido por H es igual a menos R menos Q partido P menos R. Pero es que también sé que H' partido por H es lo mismo que esto de aquí. Y entonces llego a que Q partido por P es igual a R menos Q partido P menos R. Y si despejamos, pues tenemos que 1 partido por P más 1 partido por Q es igual a 2 veces R. ¿Vale? Esta fórmula va a ser muy, muy, muy importante para calcular nosotros las imágenes. Fijaros, es muy interesante porque nos está relacionando la posición de un objeto con la posición de la imagen si sabemos el radio de curvatura del espejo, ¿vale? Fijaros, con esta fórmula, si cojo P y la hago infinito, considero que tengo un objeto en el infinito, pues la imagen que forma un objeto en el infinito va a estar a la mitad del radio de curvatura del espejo. Es decir, en este caso de aquí, los rayos que vienen paralelos, porque en un objeto en el infinito, pues como no hay divergencia, o estás tan lejos que los rayos no puedes considerar que vienen separándose entre sí, sino que ya vienen paralelos, pues la imagen que se forma de ese punto en el infinito está justamente a 1 partido
perdón, a R medios, ¿vale? Aquí se me queda 1 partido por la imagen es igual a 2 partido por R, o es decir, la imagen de ese punto está a R medios. Ese punto es muy importante, tiene nombre propio y le llamamos distancia focal, ¿vale? Vale, vamos a dejarlo aquí y en las próximas clases pues veremos una forma, esta sería una forma más bien matemática de tratar los problemas, pero gracias a que hay unos cuantos rayos que son muy importantes, pues veremos que se pueden sacar de una forma más geométrica, ¿no? Aunque las dos son equivalentes y son complementarias. Yo recomiendo siempre seguir las dos para ver dónde se van formando las imágenes. Bueno, pues lo dejamos aquí. Un saludo a todos.